estudiantes. A continuación voy a darles una breve explicación de cada uno de los temas que tenemos que abordar en este documento, que es la plantilla 4 para la actividad final. Listo, entonces vamos a trabajar lo que se llama un documento de especificación de requerimientos de software. Este documento lo que me permite es recopilar, digamos así, toda la información del proyecto que vamos a trabajar, en este caso, para el colegio. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo sobre otro tema diferente que tiene que ver con una lavandería. ¿Listo? Entonces, la especificación de los requerimientos como tal me van a permitir recopilar toda la información que hemos ido levantando, que hemos ido analizando desde el comienzo del curso. ¿Listo? Bueno, en esta primera página nosotros vamos pues a identificar lo que es el proyecto de Lavaseco y la versión 1.0. En este caso es la primera que vamos a trabajar. Listo. Acá abajo es colocar el mes del año. O sea, si empezamos en enero, en febrero, en marzo, en este caso, estaríamos empezando el documento, o digamos así como todo este proyecto lo empezamos a abordar desde la unidad 1, es decir, desde el mes de septiembre. Bueno, entonces este formato, como ustedes pueden ver, tienen unas indicaciones que están de color azul. Estas indicaciones, o sea, cada observación que está de color azul, lo que quiere es darle una breve explicación de lo que ustedes deben de hacer en cada uno de los capítulos del documento. La idea es que ustedes deben quitar esta información, ¿sí? Todo lo que está en azul, leerlo, entender qué es lo que las indicaciones que les están dando, y eliminar esta información del formato. Bueno, esta plantilla que vamos a trabajar está basada en la IEEE. La IEEE es un estándar para realizar, digámoslo así, un CRS. Es importante aclarar o quiero indicarles que no es que se tenga que utilizar en las empresas exactamente como está este documento. Luego les digo, esto es un estándar que se puede utilizar y cada empresa lo puede utilizar y lo puede, digamos así, dar sus propias adaptaciones de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas. Listo, entonces es importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Bueno, como primer punto hay algo que se llama la ficha del documento. Digamos que esto nos va a servir como un tema de auditoría. Ya cada vez que se identifican nuevos requerimientos o que se modifican requerimientos o que se hacen ajustes a un documento, la idea es aquí donde dice ficha de documento, colocar las fechas en las que nos hemos reunido con los usuarios, ¿sí? Y vamos versionando y vamos indicando, digamos así, los cambios o los ajustes que le vamos haciendo al documento. ¿Para qué es esto? Con el objetivo de llevar un seguimiento y un control de sus cambios. ¿Listo? Entonces se coloca siempre la fecha, el versionamiento, quién es la persona que va a hacer el ajuste y digámoslo así, aquellos ajustes muy breves. Aquí se indican brevemente donde dice verificar departamento de calidad de lo que se está haciendo. Listo, esta parte de acá abajo no es necesario que la modifiquemos, simplemente es un ejemplo. Y la idea es que se firme cada versión que se haga del documento, se vaya firmando con el fin de que nos quede aceptado tanto por el cliente como por nosotros los ingenieros. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué información contiene este documento? Este documento prácticamente contiene 3 sesiones. Todo lo que tiene que ver con la introducción del documento, es decir, de qué se está hablando en el documento, cuál es el propósito que se tiene con el proyecto que estamos abordando, quiénes son las personas que van a estar involucradas en ese proyecto.
ya, porque es importante que hayan responsable de las actividades, esas personas se tienen que hay que gestionarles el tiempo, hay que gestionarles los recursos, por eso es importante identificar esas personas. En un momento dado es importante identificar o especificar dentro de este documento lo que son las definiciones, los acrónimos y las abreviaturas. Este punto 1.4 no es necesario o no es obligatorio que siempre se ingrese esta información. Esto solo se utiliza en el caso que en el proyecto o el tema que nosotros estemos trabajando lo amerite. Ya, por ejemplo, yo doy mucho este ejemplo, por ejemplo, cuando se maneja temas de la salud que tienen que ver con la salud, por ejemplo, en la salud hay algo que se llama el NOPOS, ¿sí? Hay abreviaturas, entonces aquí es importante colocar esa información para que todo aquel que lea el documento sepa si hay una abreviatura, a qué se refiere esa abreviatura. O es importante que se identifiquen definiciones muy concretas, muy específicas, que se necesite dejar claro desde un principio. Ese tipo de información se coloca aquí. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un ejemplo, puede ser RF y R no F. Entonces ya sabemos si vamos a hablar de abreviaturas, un ejemplo, RF son requerimientos funcionales y RNF son requerimientos no funcionales. Eso puede ser un ejemplo de abreviaturas. Por eso es importante al inicio dejar claro todo ese tipo de definiciones, abreviaturas, acrónimos que se vayan a utilizar durante el proyecto y especialmente aquí en el documento. O sea, la idea es que cuando la persona lea el documento pueda entender muy bien todo lo que se está especificando en el requerimiento. En cuanto al tema de referencias, este tema es importante. Hay momentos que en un proyecto es necesario hacer, eh, dirigirnos o determinar referencias. Este punto no necesariamente debe ser obligatorio para todos los proyectos. Esto es en el caso de que se requiera que nosotros tengamos que referirnos a documentos, páginas web, temas que tengan que ver con la parte legal. Ya, entonces allí en esas referencias podemos colocar ese tipo de información. Y el tema del resumen de lo que se va a abordar dentro del documento. Entonces, el otro punto importante es la descripción general. Aquí en esta descripción general nosotros vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el producto, las funcionalidades, las características de las personas o de los usuarios que deben manejar o trabajar, ¿sí? Dentro de ese producto. Importantísimo es que en esta descripción general vamos a hablar de las restricciones, ¿sí? Es importante hablar de las restricciones, de las suposiciones o dependencias que se vayan a abordar dentro del proyecto y que tiene que ver obviamente con todo lo que tiene que ver con el producto y la evolución previsible del sistema. Entonces, por ejemplo, entrar a determinar si estamos trabajando, por ejemplo, con el colegio y vamos a hacer determinadas funcionalidades, nosotros podemos también allí decir o incluir qué otras funcionalidades adicionales podemos trabajar en una siguiente versión. Entonces es como mirar cómo en este punto 2.6 cómo nosotros podemos ir mejorando cada día el producto. Entonces siempre en un documento vamos a hablar de una versión, pero podemos proponer nuevas, digámoslo así, nuevas funcionalidades para este producto que estamos realizando. Irlo madurando, ¿listo? El punto que tiene que ver con la especificación de los requisitos, ¿sí? Entonces, en este punto vamos a hablar o vamos a incluir todos los requerimientos que acordamos, que levantamos, que identificamos con los usuarios. ¿Listo? Entonces aquí en este punto vamos a colocar todos esos requerimientos que ustedes identificaron en el paso 2. ¿Listo? Entonces,
Aquí él muestra, digámoslo así, como unos requerimientos comunes de las interfaces, tanto los requerimientos funcionales como los requerimientos no funcionales y otro tipo de requerimientos que tienen que ver de índole legal. Es importante y quiero abordar, si aquí en esta plantilla dice que ustedes deben de identificar requerimientos, interfaces de usuario, interfaces de hardware, interfaces de software, interfaces de comunicación. Si ustedes dentro del proyecto identificaron este tipo de requerimiento, lo colocan, ¿sí? Pero si no identifican, si no identificaron este tipo de requerimientos, no lo van a agregar. Entonces, quiero ser muy clara, solo van a agregar esos requerimientos que ustedes identificaron en cada uno, ¿sí? En cada uno de los temas seleccionados. Entonces, aquí es colocar los requerimientos que sí, tanto funcionales como no funcionales, del caso de inscripciones, los requerimientos funcionales como no funcionales, del caso de matrículas y así sucesivamente. Y al final pueden colocar estos requerimientos que tienen que, los que ustedes identificaron en su trabajo colaborativo, o sea, junto con sus compañeros que tenían que ver con los requerimientos de usabilidad y con los requerimientos de interfaces. Entonces allí colocan esos requerimientos. La idea es que al colocar esos requerimientos tener en cuenta las observaciones que se les hicieron, ya sean las retroalimentaciones en los foros o cuando se realizó la calificación. Entonces tener en cuenta mucho ese tipo de ajustes para colocar en este punto donde están los requisitos específicos. Entonces tengan en cuenta lo que les acabo de decir. Solo van a colocar esos requerimientos que ustedes identificaron. Lo que no hayan identificado lo eliminan. ¿Listo? Bueno, y otro punto que tiene que ver con los apéndices. En los apéndices, ¿qué vamos a colocar en este punto? Vamos a colocar los diagramas que ustedes realizaron por cada uno de sus temas y los casos de uso. Digamos que aquí vamos a colocar estos otros modelamiento o análisis que se hizo a través de en la unidad número 3. Entonces es colocar esa información en este punto 4 y nuevamente indicarles que aquí tienen que colocar por cada uno de los temas. Entonces traten de hacer las cosas de una manera muy ordenada, ya que lo que no vayan a utilizar elimínenlo y al final refresquen esta tabla de contenido. Esta tabla de contenido, ¿listo? ¿Cómo lo van a refrescar? Pues simplemente se ubican en cualquiera de los títulos que están allí y le van a decir actualizar los cambios. Es importante que ustedes hagan esto, ¿ya? Y actualizan toda la tabla porque este documento es el documento que vamos a validar y que, digámoslo así, como entre comillas, como una especie de nuestro contrato o el compromiso que nosotros vamos a adquirir con el cliente, pero también el compromiso que ellos van a adquirir con nosotros. Digamos que esto es algo bidireccional, en doble sentido. Por eso este documento tiene que quedar muy bien redactado, muy bien, muy organizado. ¿Listo? Bueno, frente a este documento quiero hacerles una observación. No siempre se va a utilizar este documento. Recuerde que si se utilizan metodologías ágiles, se van a trabajar con las historias de usuario. ¿Sí? Entonces es importante. Simplemente estamos tomando este documento como una referencia y para que ustedes lo conozcan y lo distingan. Sí, pero no necesariamente esto es una camisa de fuerza que se deben de utilizar o que se van a utilizar dentro de las empresas. Recuerden que eso, cada empresa determina cómo realiza la documentación de sus requerimientos o la documentación de los requerimientos que se identifican para un proyecto determinado. ¿Listo? Bueno, vamos ahora nuevamente a mirar aquí un ejemplito sencillito que se hizo para un tema llamado de una lavandería. Entonces, la idea es que ustedes acá arriba coloquen el software, por ejemplo, software, le colocan un nombre al software, el que ustedes determinen, ¿sí? Y yo para este caso, esta lavandería le colocamos el Lavaseco Dirty Clean.
¿sí? Digamos que eso fue para ustedes. Pueden, obviamente, pueden colocar software académico, software, no sé, software X para el colegio, los años maravillosos. ¿Listo? Bueno, entonces un ejemplo que pueden ustedes indicar dentro de la introducción, por ejemplo, yo puse aquí: la gerencia de la Baseco requiere la creación de un software a la medida que permita realizar la administración de los clientes, de los ingresos, de las salidas de los empleados y el control de los ingresos y de los egresos. En el caso de ustedes podrían trabajar: el colegio Los Años Maravillosos requiere la creación de un software a la medida que le permita realizar la administración de los procesos administrativos como las inscripciones, las matrículas, la gestión de la carga académica, la utilización de los servicios de transporte y el préstamo de libros en la biblioteca. Pueden explicar eso, ¿sí? Así de una manera breve. ¿Por qué? Porque actualmente los procesos de transporte y biblioteca se realizan de forma manual y eso ha generado inconvenientes. Entonces, miren, chicos, que en la medida que ustedes van desarrollando este documento, ustedes van a incluir todo lo que hicieron tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 como en la unidad 3, porque en esta primera parte o en este primer ítem que es la introducción, ustedes allí pueden, aquí en la introducción, pueden mencionar las causas, los problemas y, y las consecuencias que se están generando actualmente en el colegio. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir: miren, en la actualidad los procesos que se llevan en el colegio se hacen, dos de ellos se hacen de forma manual y eso ha generado que no haya una disponibilidad automática de la información, de que se esté perdiendo la información, de que, ¿sí? Entonces ustedes allí, de lo que ustedes identificaron en la primera unidad, lo pueden identificar, lo pueden mencionar aquí dentro de la introducción. Porque ustedes que están diciendo: mire, queremos hacer un software porque se están presentando estos problemas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden decir que este proyecto lo denominan administración y control de la Baseco, pero ustedes pueden decir: no, este proyecto lo vamos a denominar la gestión y control de los procesos del colegio Años Maravillosos, ¿sí? ¿Para qué fase? Para la fase 1. ¿Y qué va a incorporar? Pues, y ustedes allí mencionan cada uno de los procesos que se trabajaron, que se trabajaron en cada una de las unidades, que son la matrícula, las inscripciones, ¿sí? Lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo importante? Es que aquí ustedes identifiquen si esto va a ser un aplicativo web, si ustedes determinaron que iban a hacer un aplicativo cliente-servidor, si van a utilizar juntos la combinación de una aplicación web con apps. Entonces allí identifiquen eso. Ya, la idea es que cuando alguien lea la introducción ya se enfoque qué van a hacer, qué va a hacer el software, cuáles son los problemas que se están presentando, qué procesos van a desarrollar y, y cómo van a dar esa solución. Entonces, se acuerdan que ustedes en el primer punto en la unidad 1 había una parte donde se les preguntaba qué proponen o qué proponían para realizarle al cliente o al rector del Colegio de los Años Maravillosos. Aquí lo pueden incluir. ¿Listo? Eso es un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer en la introducción. Y miren, chicos, ya tienen toda la información en el primer trabajo. Y digamos que lo organizan bien bonito, lo redactan de una manera sencilla, coherente y lo colocan dentro de la introducción y ahí tendrían ya su introducción. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de este documento? Entonces, un ejemplo es que este documento corresponde a un complemento de levantamiento de los requisitos que se explicaron para nuestros casos en el paso, en el paso 2, en el paso 3, ¿cierto? Y el paso 5, que son los pasos que estamos trabajando, ¿listo?
¿Por qué el paso 2? Porque es lo que vimos en la unidad 1. ¿Por qué el paso 3? Porque allí en el paso 3 fue donde hicimos todo el proceso de levantamiento, de la identificación y el levantamiento de los requerimientos. ¿Y por qué en el paso 5? Porque modelamos o seguimos, digamos así, como detallando esos requerimientos que identificamos en la unidad 2. Entonces, y su objetivo es poder listar, enumerar, categorizar los requerimientos y esto para futuras etapas de diseño y construcción. Entonces, esto es un ejemplo de lo que yo les estoy aquí hablando, un ejemplo de cómo podemos ir redactando o abordando cada uno de los puntos del, del formato IEEE. Listo, entonces las definiciones estarán las definiciones aquí presentes serán utilizadas para el seguimiento de las mismas en la implementación. Y aquí decir que este documento va dirigido al rector y su junta directiva o al rector y docentes sí, rector, administrativos y docentes, ¿sí? Entonces es importante, importante identificar los objetivos o el propósito de este documento y nombrar estos pasos. Y mirar finalmente a quién va dirigido este documento. O sea, la idea es que el que lea este documento lo entienda y lo apruebe. ¿Ya? Entonces, por eso dice que aquí se hace lo que es el propósito del documento y es importante identificar a quién va a ir dirigido. Recuerden que todo lo que está en azul lo vamos a eliminar porque le vamos a dar orden y forma al documento. Bueno, dentro del alcance, es importantísimo este punto del alcance, ¿ya? En el alcance nosotros debemos identificar hasta dónde vamos a llegar, chicos. Recuerden que nosotros no podemos dejar eso abierto, que un proyecto tiene que tener un inicio y un fin. Entonces nosotros el alcance de este proyecto va a ser que, no, solo lo que es la administración de la información de los 5 procesos, ¿sí? O de los cinco procesos que determinamos dentro del colegio, que hablamos de las inscripciones, de las matrículas, de la generación de la carga académica, del transporte y de la biblioteca. Entonces, aquí es identificar hasta dónde vamos a llegar. Por ejemplo, un ejemplo simplemente. Es decir, nosotros vamos a hacer una página web que maneje esos 5 procesos, pero no vamos a hacer apps o no vamos a hacer implementación de apps. Entonces es importante dejar esa información o especificar eso dentro del alcance. Decir que vamos a trabajar aquí dentro del alcance, que nosotros vamos a trabajar con software libre. Entonces es dejar ese tipo de detalles dentro del alcance. Es importante porque el alcance nos va a dar como un límite. Si ustedes no determinan bien ese alcance, tengan la plena seguridad de que el usuario o el cliente le va a seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo. Entonces es importante para la gestión de un proyecto determinar el alcance que va a tener el sistema de información. En cuanto a lo que tiene que ver con el personal involucrado, aquí es muy importante identificar quiénes son las personas que van a estar involucradas en el proyecto, apoyando el proyecto, dando la información del proyecto, explicando y detallando, digamos así, los procesos y que esas personas nos van a ayudar a qué, a identificar, a levantar la información, a detallar los requerimientos, a darnos la información para que nosotros los ingenieros podamos detallar cada uno de los requerimientos de los módulos. Entonces es importante, por ejemplo, aquí es importante determinar el rector, tantos actores directos como indirectos que consideremos que son importantes incluirlos en el proyecto. Entonces, por ejemplo, es importante incluir la coordinadora, incluir a la secretaria, incluir a la persona que maneja el proceso de transporte, incluir quizás a un profesor que conozca todo el proceso, digámoslo así, los procesos del colegio. Ya, entonces los analistas que van a trabajar en este caso, ustedes, ¿listo? Y es importante identificar cuál es el rol que esa persona va a tener.
Si por ejemplo, el nivel profesional, si la persona es bachiller, si la persona ya tiene una carrera, una maestría, identificar eso, identificar cuál va a ser la responsabilidad de cada una de esas personas dentro del proyecto, ¿ya? Porque es importante dejar claro qué van a hacer qué y cuál es la responsabilidad. O sea, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto otro, yo soy la encargada de entregar la información, yo soy, ¿sí? Es entrar a detallar la responsabilidad de esa persona dentro del proyecto. La información de contacto, el teléfono o la extensión, el correo electrónico, ¿sí? Y si esa persona finalmente fue aprobada para que esté, digámoslo así, dentro de los usuarios que, que van a estar en el proyecto. Yo, ¿qué les puedo decir a ustedes? En este punto, coloquen solo los nombres de ustedes como para saber que ustedes son las personas que van a estar, que son los estudiantes que están trabajando. No coloquen otra información para que no se desgasten, incluyendo aquí la información de este punto del personal involucrado. Pero pues sí les comento que el personal que se involucre aquí son los responsables del proyecto, de principio a fin. ¿Listo? Entonces aquí dice que la relación de estas personas en el desarrollo del sistema con información de contactos, ¿listo? Esta información es útil para el gestor del proyecto o el director del proyecto, digámoslo así, para que se puedan localizar los participantes en el caso de que se necesiten, especialmente cuando vamos a obtener los requisitos, vamos a hacer cuando se vayan a hacer validaciones, se vayan a hacer seguimientos, ¿listo? Bueno, esto de las definiciones y de los acrónimos, para este caso, digámoslo, en este caso del colegio, no es necesario que utilicemos o no veo que haya información donde requiera incluir definiciones, acrónimos o abreviaturas. Lo que yo les decía al principio, esto se da siempre y cuando sea necesario, ¿listo? Pero para el caso del colegio no sería necesario. ¿Y qué les recomendaría yo? Pues que eliminen este punto de acrónimos y abreviaturas. ¿Listo? En cuanto a las referencias, pues les coloco aquí un ejemplo, es simplemente un ejemplo. Pueden colocar las referencias del paso 2, 3 y 5, ¿sí? En este caso serían 2, 3 y 5. ¿Cuáles serían allí las referencias, chicos? Pues el documento que ustedes entregaron en la unidad 1, el documento que ustedes entregaron en la unidad 2 y el documento consolidado que ustedes entregaron en la unidad 5, ¿listo? Y en las fechas en que se entregaron. Sin embargo, estos puntos no son necesarios en el caso del colegio. Pero aquí les di como un ejemplito de las referencias y de hecho, pues sí, vamos como para poder armar este documento, completarlo, debemos hacer uso de esos documentos consolidados en cada una de las unidades. ¿Ya? Entonces aquí quitamos todo, ¿ya? Que no sería necesario, perdón, y el tema de lo que tiene que ver con el resumen. Entonces aquí lo importante en el resumen es dar una breve descripción, no se vayan a poner a escribir ni inventarse cosas raras, chicos, una breve descripción del contenido del resto del documento. Entonces es identificar, decir que este documento consta de 4 partes, y explicar, por ejemplo, que en este documento se van a detallar las características del producto de software que se va a desarrollar, se van a identificar los requerimientos que se deben implementar dentro del software, ¿sí? Que tanto requerimientos funcionales como no funcionales. Entonces es dar una breve explicación de lo que se va a hacer en el documento, tanto en el detalle del producto como lo que tiene que ver con los requerimientos y el modelado que vamos a hacer con los casos de uso. Así, sencillito, no se vayan a complicar colocando muchas cosas. Igual en este video, en el foro, yo les voy a subir, ¿sí? Un documento donde se detalla aún más lo que, digamos así, cada uno de los puntos de este documento. Dentro de la descripción general, bueno, vamos a hablar
ya como tal del producto que vamos a desarrollar. Entonces es importante que ustedes den una perspectiva del software del colegio. Entonces, digámoslo así, perdón aquí, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, mire algo sencillo que coloqué aquí. Dice, este producto es nuevo y será desarrollado de acuerdo con las necesidades puntuales del colegio, ¿sí? Aquí podrían ustedes colocar aquí del colegio Los Años Maravillosos. eh, y se parte desde el levantamiento de los procesos manuales que se realizan en el lava seco. Entonces, ¿desde dónde nosotros vamos a partir? Desde los requerimientos entregados en el caso, ¿sí? Desde allí y obviamente a partir de las entrevistas que se realizaron con cada una de las personas, o digámoslo así, de los dueños del proceso de inscripción, de matrícula, ¿sí? De cada uno de los procesos. Dentro de la funcionalidad del producto, mire, yo aquí no se vayan a poner a colocar aquí casos de uso ni diagramas. Aquí se les está pidiendo es que digan qué funcionalidad van a tener como tal el producto. Entonces, pues la idea es que se tenga un control de acceso, que se puedan registrar, que se pueda modificar, que se pueda listar, que se pueda validar, que se pueda ¿sí? Imprimir, que la información, que se pueda administrar la información en cada uno de los procesos, que el sistema dé la posibilidad de imprimir, ¿sí? De imprimir los recibos de pago para las inscripciones, los recibos de pago para las matrículas, para el tema de los transportes, o sea, que el sistema permita hacer pagos en línea o que permita la impresión de los recibos sin necesariamente hacer los pagos en línea desde el sistema. Entonces es colocar así algo breve de lo que se va a hacer en el producto, o si quieren hacer un dibujito lo pueden hacer. Ya ustedes entran a determinar cómo van a entregar, pero que cuando alguien lea eso ya sepa, tan chévere, este producto va a permitir hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces la idea es colocar como en términos funcionales lo que va a ser el nuevo sistema de información que vamos a desarrollar. ¿Listo? Aquí en cuanto a los usuarios, ojo, aquí vamos a describir son los tipos de usuarios que van a poder, usar y o administrar, ¿sí? Los datos del sistema de información. Entonces la idea aquí es describir estos actores. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el punto 1 definimos que el rector, que los profesores, que los estudiantes, que los acudientes mencionen al menos ese, ¿sí? Lo que es el rector, la coordinadora, ¿sí? Entonces el rector, la coordinadora, perdón, yo no sé por qué digo coordinadora, el coordinador, un profesor, las secretarias, ¿sí? Los estudiantes, ya, aunque aquí es secretario, digamos, así como personal administrativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué personal administrativo? Porque tiene que ir la secretaria, el de la biblioteca, el que vaya a gestionar el tema de las cargas académicas. Entonces, digamos que podemos identificar al menos estos usuarios, ¿sí? Y cuál es el tipo de formación que tienen, si son profesionales o los estudiantes pues simplemente son estudiantes y están en un proceso, digámoslo así, académico, las habilidades que debe tener esa persona y las actividades que esas personas deben de hacer dentro del sistema de información. ¿Listo? Entonces aquí dice que estos usuarios son los usuarios del producto y deben incluir el nivel educacional, que es aquí en la formación, la experiencia y la experiencia técnica. ¿Listo? Entonces aquí simplemente menciónelos y no necesariamente les voy a exigir que hagan las habilidades, pero sí al menos identifiquen algunas de las actividades. ¿Listo? Si no lo hacen, eso no les va a afectar tampoco la nota, pero si no lo van a hacer, le pido que por favor lo quiten o lo retiren. ¿Listo? En cuanto a las restricciones, el punto de las restricciones, este punto es muy importante, ¿sí? Porque aquí nosotros debemos identificar
las limitaciones a tener en cuenta cuando vayamos a diseñar y a diseñar el sistema. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, qué metodologías de desarrollo se va a utilizar, qué lenguaje de programación se va a utilizar, si existen normas particulares que tengamos que se deben de tener en cuenta en el sistema de información que vamos a desarrollar, si el sistema si puede, que puede o no tener restricciones de hardware, por ejemplo, en qué sistemas operativos se va a trabajar, si vamos a hacer una aplicación web, bueno, entonces en qué tipo de navegadores va a funcionar la aplicación. Entonces aquí es identificar todo eso, ¿sí? Entonces un ejemplo que dice aquí, mirar si se ha comprobado todas las restricciones legales sobre el uso de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, restricciones es que el sistema de tener, debe ser, debe incluirse, que sea privado, que no se vayan a robar los datos, identifiquen, mire, vamos a trabajar tal y tal lenguaje de programación, ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué conocimiento tienen los usuarios frente al manejo básico de una aplicación? ¿Qué tal que pongamos usuarios que no sepan manejar al menos, encender el computador, utilizar como lo básico de un computador, de los sistemas? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Las personas que vayan a utilizar, los usuarios que vayan a utilizar el sistema de información como mínimo deben saber encender el computador y manejar algunas funciones básicas del sistema operativo. Entonces es importante que estemos pendientes de ese tipo de detalles, porque si yo voy a hacer un software y voy a poner una persona que no tiene las competencias necesarias, eso nos puede generar dolores de cabeza. ¿Listo? Lo que tiene que ver con las suposiciones y las dependencias, es decir, a ustedes aquí tienen que describir aquellos factores que si cambian pueden de una u otra manera llegar a afectar los requerimientos, ¿sí? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en la parte azulita dice un ejemplo, una asunción puede ser que determinado sistema operativo esté disponible para el hardware requerido. Digamos que aquí en suposiciones y dependencias del colegio como tal, yo no le veo como, como este tipo de situaciones. Sin embargo, piénsenlo y si encuentran información al respecto, lo colocan. De lo contrario, lo pueden quitar. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la evolución predecible del sistema, entonces aquí ustedes pueden indicar, aparte de lo que se les está solicitando, qué otras funcionalidades a futuro se le pueden agregar al nuevo sistema de información. ¿Listo? Entonces, pueden, aquí por favor indiquen esas futuras mejoras. Es importante. No, yo aquí no les voy a pedir que identifiquen 10. Si ustedes determinan una o dos, la colocan. Si determinan una sola, colocan esa y ya. No se vayan a poner a enredarse, a pensar y a empezar a divagar. ¿Listo? Tenemos que ser muy prácticos y muy realistas cuando estemos proponiendo este tipo de información. Aquí en el punto de los requisitos específicos, bueno, como les dije, aquí necesito que tomen los requerimientos por cada uno de los módulos. Entonces, el módulo de que tiene que ver con las inscripciones y colocan los requerimientos que ustedes identificaron, tanto funcionales como, sí, aquí en este punto, tanto lo funcional como lo no funcional de cada uno de los módulos y de ser posible corregidos. ¿Listo? Corregidos. Y aquí colocan la información que tengan que colocar. ¿Ya? Entonces no se me vayan a complicar leyendo todo lo que tiene ese documento. Sigan como tal la plantilla. Yo aquí estoy colocando a través de este documento ejemplos. ¿Ya? Entonces simplemente coloquen la información que tienen y que se les pidieron en las plantillas. ¿Listo? No me vayan a colocar otras cosas. Y lo mismo aquí para pueden quitar este tema de los requerimientos funcionales. Por favor, sigan como está la plantilla y ahí colocan los requerimientos y no se me complican más. ¿Qué es lo importante? Que me coloquen los requerimientos bien,
que ya estén corregidos, no con los mismos errores. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los requerimientos, el apéndice 4, aquí van a colocar por cada uno de los temas los casos de uso, los diagramas, los casos de uso y los prototipos en este apéndice. ¿Listo? Entonces van a colocar los diagramas, los casos de uso y los prototipos no funcionales, ¿ya? Los que hayan realizado. Y eso es todo como tal lo que ustedes tienen que hacer y seguir cada uno de los puntos que está pidiendo este documento que a ustedes se les entregó. Voy a ir acá, ¿sí? Acá donde dice foro guía de actividades, en el foro 6, sí. Entonces, seguir esta plantilla. ¿Listo? Y pues organizarla, ponerla bien, presentar bien, chicos. Recuerden que no es presentar por presentar un trabajo. Recuerden que esto es algo que ustedes más adelante van a necesitar. ¿Listo? Van a necesitar y digamos que ustedes ya van a decir, bueno, listo. Por lo menos ya sabemos lo que tiene o lo que contiene el formato de la IEEE. ¿Listo? Entonces ustedes sigan cada uno de estos pasos. ¿Sí? Que están aquí, la bibliografía, mire que aquí se les explica en cada ítem lo que debe de ir, ¿sí? Que va en el alcance, que va en el personal involucrado, el detalle de cada cosa, ¿sí? El resumen, ¿ya? Ustedes lo que pueden hacer allí es entrar a mirar lo que está en azul y obviamente mirar el documento que les voy a adjuntar con este video, ¿ya? Entonces aquí están las interfaces. Recuerden quitar esto y colocar sus requerimientos funcionales. ¿Sí? Aquí explican qué son cada uno de los requerimientos funcionales. ¿Sí? Los que son de seguridad. Si ustedes no tienen requerimientos de rendimiento, recuerden eliminarlo. Lo eliminan, lo quitan. Y coloca solo aquellos requerimientos que ustedes. ¿Cuáles fueron los que nosotros definimos? Los del producto, requerimientos externos y organizacionales. Colocan esos tres. ¿Ya? Entonces colocan de producto los que están definidos en la plantilla de la unidad 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Ya? Y pues si no tienen otros requerimientos, los eliminan. O aquí en otros requerimientos pueden colocar, ya ustedes determinan, ¿listo? Los requerimientos que ustedes identificaron de manera en el trabajo colaborativo, ¿listo? Y en los apéndices, pues obviamente la información que les acabo de indicar, que serían que los diagramas, los casos de uso y los prototipos. Hacen sus conclusiones y hacen la respectiva entrega del trabajo. Por el momento eso es lo que se les exige o que se necesita que se realice dentro del documento. Muchas gracias por su atención.